Con Marcelo Bielsa como entrenador, el Leeds está muy cerca de volver a primera después de 18 años. En este video les vamos a narrar los momentos más importantes de uno de los clubes con más tradición de Inglaterra. La historia del Leeds comenzó a escribirse en la década del 60, ya que antes era un equipo irregular que no se destacaba en la primera división. Los referentes del plantel eran Jack Charlton, quien jugó sus 19 años de carrera en el club, y los escoceses Billy Bremner y el goleador Peter Lorimer. Todo cambió en la institución cuando asumió como director técnico Don Revie en 1961, para tratar de conseguir el ascenso a primera. Fue tan influyente que hasta logró que el club cambiara de amarillo y azul a blanco el color de su vestimenta. De esta manera buscaban hacer un clic en la mentalidad de sus dirigidos. 3 años después de la llegada de Revie, lograron el ansiado ascenso a la máxima categoría. A partir de ahí empezaron a ser nombrados como el sucio Leeds, porque tenían una manera brusca de jugar. Los siguientes 2 campeonatos finalizaron en el segundo puesto y ya se notaba la impronta del entrenador. Hacia fines de la década del 60 comenzaron los éxitos para el Leeds. El equipo consiguió el primer título importante en su historia, tras ganarle por 1-0 la Copa de la Liga al Arsenal. Ya en la temporada siguiente lograron ser campeones de la Liga Inglesa, el título más esperado por todos sus hinchas. Se coronó con 67 puntos, dejando en segundo lugar al Liverpool. El club cerró la exitosa década ganándole una Supercopa inglesa al Manchester City por 2-1. A principios de los 70, y ya afianzados en la Liga de Inglaterra, lograron 3 subcampeonatos de liga consecutivos. El consuelo fue ganar por primera vez la FA Cup. En las siguientes temporadas, el equipo comenzó a ganar prestigio en competiciones europeas. Llegó a la final de la Recopa de la UEFA, pero cayó contra el Milan por un ajustado 1-0. El Leeds se había acostumbrado a ser un club que siempre estaba peleando cosas importantes, y como resultado, en 1974 logró la segunda liga inglesa de su historia. Don Revie dejó su cargo como entrenador con el equipo campeón y clasificado a la Copa Europa luego de 3 años al mando y 5 títulos. En la temporada siguiente, el Leeds tuvo su mejor participación internacional. Eliminó al Barcelona en las semifinales de la Copa Europa con un global de 3-2. De esta manera, se metieron en la final contra el Bayern Múnich, logrando algo impensado y enloqueciendo a todos sus fanáticos. Los alemanes contaban con grandes figuras, como Sepp Maier, Franz Beckenbauer y Gerd Müller. El resultado fue un 2-0 a favor del equipo alemán. Luego de varios años siendo protagonista, el equipo comenzó una sequía que duró 8 años, hasta que en 1982 volvió a descender. A mediados de la temporada 88-89 y luego de varios intentos fallidos para ascender, el club decidió contratar a Howard Wilkinson. Con él al mando del equipo, el Leeds volvió a primera división. Sorprendentemente, a los 2 años del ascenso, con Uli Chapman en su máximo nivel y más el refuerzo de Eric Cantona, el equipo se coronó campeón de la liga inglesa por tercera y última vez en su historia. Además, lograron la Supercopa inglesa derrotando al Liverpool 3-2. A partir de ahí, el equipo comenzó a decaer, y tras varios malos resultados, Wilkinson fue apartado de su cargo. En el año 1998 llegó al club inglés David O'Leary. Con él, el Leeds volvió a pelear las primeras posiciones y la clasificación a competencias europeas. En la Copa de la UEFA, el equipo tuvo un gran rendimiento y llegó a semifinales, quedando eliminado por el Galatasaray, que posteriormente terminaría siendo campeón. El club comenzó la década con 2 grandes refuerzos para afrontar la Champions League, Marc Viduka y Rio Ferdinand. Se clasificaron hasta las semifinales jugando un gran nivel, sin embargo fueron derrotados por el Valencia de Pablo Aimar y Roberto Ayala. Inexplicablemente, luego de 2 temporadas descendieron para no volver nunca más a primera. En el 2007 el club tocó fondo y bajó a la tercera división, en la que permaneció 3 años hasta que volvió a segunda, categoría donde se encuentra en la actualidad. El 15 de junio de 2018, y luego de muchos años sin expectativas de retornar a la máxima competición inglesa, Marcelo Bielsa llegó para revolucionar e ilusionar a la ciudad. A pesar de haber peleado el torneo del año pasado hasta el final, el ascenso se les escapó por muy poco. Pero en esta temporada, el equipo se encuentra primero en la tabla y con grandes chances de no solo ascender, sino también de salir campeón y poner al Leeds nuevamente en el primer plano de Inglaterra.
Si les gustó el video, suscríbanse, denle me gusta y activen la campanita de notificaciones para que podamos seguir creando contenido.